Después de las elecciones del 26 de octubre, de las legislativas, en la Argentina de la motosierra y la celebración del ajuste permanente, se instaló un clima, vamos a decir, pesado, casi como de posguerra política. Y esta vez quisiera aprovechar este espacio, para reflexionar sobre ese clima cruzado por dos concepciones que maridan muy bien entre sí. Por un lado el fatalismo y por el otro el derrotismo. Después del triunfo electoral de Milei, muchos, sobre todo en la oposición política y mediática también, repiten, que ya está medio todo decidido, que el país eligió su camino y que no queda más que resignarse, administrar daños y esperar, que este largo túnel termine algún día. Ese susurro fatalista no solo recorre sobremesas y redes sociales, sobre todo redes sociales, sino también se cuela en mucha oposición, le pongo comillas, que empieza a mirar la realidad casi como un expediente cerrado, por lo menos esta etapa. Y vale la pena pelear contra esa idea, no por un optimismo vacío, sino porque el fatalismo es, ante todo, una operación política. Una política de la desmoralización permanente que se presenta con la máscara, siempre, del realismo. El fatalismo, como concepción general, digamos filosófica si se quiere, convierte una situación que es el producto de una relación de fuerza determinada, concreta, en prácticamente un destino. La caída del salario, la precarización, la ofensiva reaccionaria sobre derechos elementales aparecen como fenómenos naturales, casi meteorológicos, podríamos decir. Dictados por el mercado, por la historia, por la modernización o alusiones de ese tipo. Cualquier intento de discutir prioridades o intereses se presenta como infantilismo o como negación de los hechos. Esto habita, obviamente, en la concepción profunda de Milei y toda su banda. Ellos dirían, estamos haciendo lo que el orden natural de las cosas indica que hay que hacer, ni más ni menos. A veces puede transformarse en una idea potente, inclusive, justamente porque va a favor de la corriente, porque tiene todos los poderes reales de su lado, porque no necesita un aparato de propaganda público, de hecho no lo está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque tiene un aparato de propaganda privada, o privado, que reproduce esta idea las 24 horas del día. Pero el tema es cuando esta operación penetra en quienes dicen oponerse a Milei. Entre aquellos que empiezan a decir, mirá, algo bueno tendrá, ganó las elecciones, consiguió un montón de guita de Trump, ahora capaz que consigue más, aunque ahora está en duda. Y se empieza a borrar una distinción sutil, pero que es muy importante. Los votantes de Milei tienen razones, tuvieron razones, pero no necesariamente tienen razón. Y como se demuestra en infinidad de casos, lo votaron más contra algo o para evitar una catástrofe que el mismo Milei y hasta Trump agitaban, antes que a favor de su hoja de ruta más en general. La operación tiene dos efectos simultáneos. Por un lado, absuelve a quienes gobiernan, porque estamos haciendo lo único que se podía hacer, con matices, pero lo único que se podía hacer. La política se reduce a cumplir con un mandato superior que vendría del mercado, del Fondo Monetario o de una especie de ley natural de la economía. Por otro lado, culpabiliza a quienes resisten, no entienden la realidad o, un clásico ya, viven en el pasado. Y contra esa clausura hace falta discutir para recuperar justamente la capacidad de la acción política. El derrotismo es el primo hermano del fatalismo. Confunde una secuencia concreta de retrocesos parciales con un veredicto eterno. No se puede, el pueblo eligió esto, la clase trabajadora ya no es el sujeto, las nuevas generaciones están en otra, las redes le quemaron la cabeza a los jóvenes, hay que entender las coordenadas de la época, que son básicamente de derecha. Todas frases del mismo tipo. ¿Cuál es el efecto principal de estas afirmaciones? La despolitización del balance. Lo que debería ser un balance político
se transforma en subjetivo, psicológico, si se quiere. Es culpa de la clase trabajadora que comete el error de no ser sujeto, del pueblo que está alienado, o de la generación ansiosa, detonada por el like. Nadie niega que todas esas cosas existan, pero ahora, sobredeterminando todo eso, vamos a decirlo así también, está el desastre económico-social generado por los últimos gobiernos, de los que hoy están en la Casa Rosada y de los que están en la oposición. Ese es el principal balance político. Porque las derrotas, incluso las tácticas como las electorales, tienen una gramática propia que es política. Solo si miramos el último resultado electoral con una aritmética sin política, el fatalismo del hecho consumado es lo que pasó, se vuelve casi un dogma. Lo que pasó se transforma en norma de lo que puede pasar y de lo que va a pasar. Cuando estas ideas fatalistas, derrotistas, se imponen, aparece uno que nunca falta: el consenso. Hay que sentarse en una mesa, hay que poner un poco de mileísmo descafeinado, combinado con finas hierbas de estatismo de bajas calorías, y así vamos a preparar el plato que va a ser grande a las próximas generaciones sobre la base de un país cuyas instituciones al final maduraron, como por ejemplo Uruguay. Se conoce poco de la realidad uruguaya para ponerlo como ejemplo, pero bueno, no importa. Muchos destacan que ahora esto se podría hacer, este consenso. ¿Por qué? Porque Milei, dicen después de las elecciones, está como más calmado, está como más tranquilo. Y claro, ¿cómo no va a estar tranquilo si cuando todos o una gran parte del sistema político se rinde a sus pies, inclusive los que dicen esto o los que afirman esto? Frente a esto vale la pena un recordatorio. Ningún derecho importante, desde el sufragio universal, la jornada de 8 horas o los derechos laborales, la educación pública, las libertades democráticas de cualquier tipo, fue producto natural de la maduración de las instituciones. Nacieron del conflicto, de la organización, del choque con las fuerzas existentes de dominación. Y reconocer esto no es militar la aventura de la disputa por la disputa misma, es recordar que el consenso administra lo que existe, mientras que la ampliación de derechos o la conquista de derechos siempre implicó algún tipo de litigio o de lucha. Eso es un hecho, está demostrado por la historia, no es que uno lo anuncia nada más. En este contexto argentino, discutir contra el fatalismo y el derrotismo significa, antes que nada, decir la verdad sobre la gravedad de la situación. A ver, el ajuste es brutal, el gobierno tiene un apoyo social importante, más allá de cuáles sean las razones, y los efectos materiales sobre las mayorías se sienten todos los días. No se trata de endulzar el diagnóstico, sino de evitar que esa gravedad se transforme en parálisis política. Hay que nombrar sin eufemismos, pero con la obligación de identificar justamente los puntos donde se condensa la tensión y organizar una fuerza para intervenir cuando esas tensiones se rompan o se puedan romper. Y a ver, hay muchos elementos para que esto suceda. Lo hablábamos al principio del programa. Un grupo de bancos salió a decir que no habrá un rescate o un nuevo rescate de 20.000 millones de dólares, subió el riesgo país, cayeron las acciones, la inflación sube, no fuerte, pero sube persistentemente durante todo este año. Trump tiene muchos problemas también, el principal aliado del gobierno. O sea que hay muchas tensiones con posibilidad de detonarse. Por eso en tiempos en que todo parece decidido, por el mercado, por la deuda, por las redes, es necesario recordar algo elemental. La historia no camina sola, la empujan sujetos concretos. También acá y ahora, en esta Argentina del ajuste y la bronca, hay muchas contradicciones en el bloque que gobierna, hay malestares que no encuentran todavía su cauce, o hay reservas de organización sindical, de movimientos sociales o estudiantiles. No hay un reloj que marque la hora para que esto se active de conjunto. Bueno, habrá que construir esa hora, en el medio de mucho ruido y de mucha incertidumbre también. Pero justamente esa es todavía la tarea de una política que no se rinda ante el destino.